Buenas noches, amables televidentes de Registro Informativo. José Rodríguez con ustedes en una entrega más a través de las frecuencias de Exporvisión, canales 35 y una cadena de cables en todo el territorio nacional y por YouTube para el mundo. Tenemos hoy la grata presencia de un destacado patriota de la República Dominicana, un hombre que tiene una historia que probablemente algunas de las generaciones presentes desconozcan, pero lo que tenemos ya un tiempito en estos medios, en estos menesteres, sí conocemos de la historia del doctor Diomedes Mercedes, quien está con nosotros aquí, un amigo de siempre, como decíamos antes de iniciar el programa, y con él vamos a conversar sobre temas que estoy seguro, amables teleaudientes de todo el mundo y de todo el país, se van a sentir precisamente identificados porque son temas sin desperdicio, lo que siempre pues se trata con el doctor Diomedes Mercedes. Así que buenas noches, hermano. Buenas noches, José, como siempre. Como siempre. Eso es así. Bueno, Diomedes, yo sé que tú no has estado asistiendo a medios de comunicación, a programas, pero como me decía, por mí está aquí. Y como tú eres un hombre con una historia que es bueno que muchos de los televidentes que nos ven, que no conocen al doctor Diomedes Mercedes ha sido un dirigente histórico en la República Dominicana, defensor de los más sanos intereses de la colectividad nacional, pero no solo de la colectividad nacional. Diomedes Mercedes ha sido un internacionalista porque también se ha estado identificado con los intereses más puros de la humanidad, de la sociedad humana. En cualquier lugar. En cualquier lugar y en cualquier terreno. Y lo decimos con conocimiento de causa. Diomedes, desde la izquierda revolucionaria hasta ser uno de los pioneros, por no decir ideólogo, de muchas de las ideas que predominaron sobre mucho tiempo, unas ya sucumbidas, otras solo queda el mencionarla para la historia, pero hay una realidad en este país que debemos entender, y hago este preámbulo porque uno de los hombres por lo que existe en la República Dominicana el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, hoy en el gobierno, es Diomedes Mercedes. Y tú sabes de qué hablo, Diomedes. Tú fuiste de los primeros hombres que estuvo al lado del profesor Juan Bosch cuando se decidió dar el paso de salir del PRD y anunciar la fundación del Partido de la Liberación Dominicana. Te diré que hasta sin él. Y, correcto, correcto. Así es, Diomedes. Bueno, hay tantas cosas de qué hablar, sí, que a mí me resulta difícil decirte, vamos a comenzar por aquí. Pero bueno, me gustaría una síntesis para aprovechar al máximo el tiempo de cómo tú ves el momento político, cómo tú ves la situación del país, el derrotero por el que está caminando la República Dominicana en este momento. Buenas noches a todos los televidentes, compañeros y compañeras, amigos nuevos, amigos viejos. Aquí andamos haciendo un esfuerzo por acompañar a ustedes y también a José fraternalmente, que me pidió que en vista de que en el país hay una serie de acontecimientos muy vivos, muy calientes, por ejemplo, está, que pudiéramos comenzar por ahí, José,
está la conmemoración de los 50 aniversarios de la Revolución de Abril de 1965, el acontecimiento más importante del siglo XX en la historia dominicana, de la que fuimos actores en la medida de las posibilidades que tuvimos de incidir en ese proceso. Y esta semana se celebraron actividades que deben de enorgullecernos, porque resulta que en un país como el dominicano a los 50 años se olvida todo, y sin embargo la Guerra de Abril está presente en la memoria de los dominicanos, como está presente la historia de la Restauración. Y eso quiere decir que el país, la República Dominicana, tiene en su memoria, tiene en su actitud actual un hilo conductor mediante el cual se comunica con esos acontecimientos en la actualidad. No sé si tú quieras comentar algo sobre eso. Correcto. Yo pienso que el 50 aniversario de la revuelta de abril de 1965 es un hecho, como tú señalas, patético, un hecho que es importante que lo resaltemos, porque hay una generación, hay dos generaciones prácticamente. Tres, si son de 15, son tres generaciones que no es fácil, que no vivieron ese momento y que lo conocen por lo que le podamos contar, lo que lo vivimos, lo que lo palpamos. Los historiadores tienen una gran tarea en la objetivación de la Guerra de Abril. Es cierto que hacemos esfuerzos porque ese acontecimiento permanezca en la memoria de la gente, pero los historiadores tienen que hacer una labor, porque cada quien está contando la guerra desde el punto de vista de su participación fragmentaria, pero hay un hecho: la guerra fue la historia del pueblo sublevado por reivindicar derechos, justicia, causas que están vigentes en cada hogar. Y eso tiene que tener una didáctica, eso tiene que tener un mensaje, eso tiene que tener una historia suficientemente despojada de los yo para que sea y de las pasiones, para que sea la historia. Sí, yo he dicho, Diomedes y amables televidentes, que nuestro país ha sido objeto de hechos y acontecimientos susceptibles de tomar en cuenta a un grado de que nuestro sistema educativo debiera tomar esos hechos o algunos de ellos, y la Guerra de Abril es uno de los acontecimientos que marcó a la República Dominicana en función de un pueblo aguerrido, de un pueblo con valor, José, con dignidad. Pero que también gravita en la actualidad. Exacto. Porque esos 50 años que han pasado son el resultado, si tú lo miras retrospectivamente, esos 50 años que han pasado, que no son nada para halagarnos, ¿no? Son el fruto de esa reacción nacional, creando una reacción que la que ha estado vigente políticamente y ha hecho muchas cosas que no queremos mencionar. Sí, porque hay muchísimas cosas, es decir, muchas de las causas que produjeron la guerra aún todavía no han desaparecido. Por el contrario, se han acrecentado más, lo que significa que, como tú señalabas, yo creo que los historiadores debieran entender que hay que narrar los hechos tal cual ocurrieron, pero al mismo tiempo tratando de ser lo más objetivo posible, en función de que a la hora de esa narrativa de esos hechos, pues se corresponda con la realidad
de lo que fue el momento político que lo provocó, como tú decías. Por ejemplo, aquí, a la hora de evaluar la guerra de abril, hay que preguntar qué pasó en la República Dominicana casi 5 años antes de la guerra de abril, es decir, en el 61, 60, 61, cuando el 30 de mayo se ajusticia. Desde la caída de Trujillo. Desde la caída de Trujillo. ¿Qué pasa después de la caída de Trujillo? Una dictadura de más de 30 años, despiadada. Pues, bueno, el ambiente que se crea en el país, que da paso a los anhelos de democracia, pero que subyacían en la dictadura. Pero que también se produjo un vacío que sabemos quiénes lo llenaron. Correcto, correcto. Entonces, tú eres uno de los hombres que jugó un papel importante, Diomedes, y nosotros lo sabemos. Quizá por humildad tú no lo resaltes, y creo que es correcto, pero tú eres uno de los hombres que jugó un papel importantísimo en ese proceso post y preguerra. Sí. Entonces, pero éramos el pueblo. Pero era el pueblo. Que eso es lo que se va perdiendo en la medida en que los actores comienzan a nominarse en sustitución de la historia. Y una serie de héroes anónimos. No hablemos de eso. Que eso es increíble. Pero es bueno que hayan muchos que no son anónimos. Que no son anónimos. Sí, eso es lo más importante. Mira, yo te puedo decir que era un jovenzuelo de 14 años, lo que quieran sacar mi edad, como yo no le escondo, pues pueden sacar cuenta. Entonces, y yo recuerdo, por ejemplo, lo que ocurrió en mi sector. Yo vivía en lo que hoy es parte del ensanche Espaillá, que en ese tiempo era Gualey y todo. Yo vivía en la calle 27, casi esquina 12, paralelo a la calle central, que hoy se llama Barney Morgan, aquí en la zona norte de la capital. Y cerca de mi casa había un guardia de la Fuerza Aérea, que era sargento mayor, tenía un colmadito, y ese señor tenía asignado un fusil Mauser, que era el arma característica de la época. De reglamento. Sí, y la carabina Cristóbal, la famosa Cristóbal. Bueno, y ese señor agarró el 25, como a las 2 de la tarde, echó en un hoyo de letrina, porque no era sanitario lo que había en las casas, aún aquí en los barrios de la capital, y lo tiró y se montó en su bicicleta, una bicicleta de canato. De la grande. Y salió y cerró su casa y su colmadito, ya había despachado su familia. Y alguien que lo vio me dice a mí que el hombre había tirado ese fusil. Y yo le digo a un vecino que era sanjuanero, que mi mamá le tenía a su familia una casa rentada en el patio. Y resulta que él me dice, no, José, vamos para allá, vamos a ver a dónde fue. Y el tipo se metió. Y lo sacó. Y en el patio de la casa de una figura que después pasó a ser un personaje en el país, en la casa de ese señor, de los papás de ese señor, del pelotero Julio César Cedeño, sí, que vivía al lado de ese colmadito. Si hay alguien de la familia vivo viendo el programa, sabe de qué estamos hablando. Y entonces, en el patio de la casa de ese señor, limpiaron el fusil. Con una llave y con un pedazo de trapo le quitamos todas las heces fecales que tenía. Y resulta, Diomedes y amables teleaudientes, que decidimos irnos. Yo me fui a acompañarlo. Para el Puente Duarte nos fuimos. Ahí estaba yo. Al Puente Duarte. Entonces, al día siguiente, al otro, pero no nos fuimos ese día. Al otro día, que fue cuando se atravesaron los famosos Catarey. Digo, pues ahí estaba yo porque los Catarey, quien lo puso de frente en el Puente Duarte y lo ató con cadenas, fui yo. Sí, tengo entendido que también en ese episodio intervino, no sé si estoy equivocado, el doctor Ramón Andrés Blanco Fernández. Sí, es probable que creo que estuvo en ese escenario. Estuviera por lo menos en el puente. Estuvo por ahí, tengo entendido. Sí, seguro. Entonces, resulta
que tú recuerdas cuando la gente del CEFA decidió atacar sorpresivamente en el puente, pues ese día estábamos nosotros ahí. Ese amigo lo mataron, ese muchacho ahí, el que sacó el fusil, que solo recuerdo el apodo que le decían, y lamentablemente mi mamá murió y a mí se me pasó preguntarle a ver la identidad, porque no he sabido si alguien de San Juan de la Maguana, familiar de ese joven que le decían Nanay, ese era el apodo de él, y lo mataron en ese momento, en un tiroteo sorpresivo. Tú recuerdas la incineradora que estaba a la derecha y un grupo de aserraderos que había en la cabecera del Puente Duarte, que hoy hay edificios. Y puestos de madera. Y varios puestos de madera y aserraderos que habían ahí. Entonces, esa es la historia. Y ahí, pues, yo tuve al perder la vida siendo un muchachito porque yo, ¿qué buscaba ahí? Los instintos nacionalistas. No puedo decir que actuaba por conciencia porque tenía 14 años. Esos instintos nacionalistas, como ocurrió en el puente La Isabela 3 días después, que amanecieron más de 300 hombres y habían como 15 armados. De esos 300 y los otros eran con machete y pedazos de palo en el puente, de que para contrarrestar a la gente de Polvorín, si decidían, la gente de que cruzar. Hoy se llama Comando de Apoyo y Combate, si decidían cruzar. Entonces fue un pueblo que demostró ese momento. Ese fue el actor. Valentía. El pueblo dominicano fue el actor de eso. Sí, pero bueno, Diomedes, no queremos que los televidentes que no conocen de esto y que a lo mejor lo que quieren es que le hablemos de qué está pasando con las deportaciones de los haitianos, con la ley de naturalización que ya se venció y qué está pasando con otras situaciones que hay en el país, que el gobierno de Haití ahora resulta que ha decidido, imponer una veda a 33 artículos, la mayoría del área agropecuaria de la República Dominicana, en represalia porque se ha decidido que se va a iniciar un proceso de deportaciones y que ya voluntariamente han salido alrededor de unos 12 o 13 mil ciudadanos extranjeros, la mayoría haitianos. Cuidado con eso. Sí, entonces me gustaría... Porque primero, eso es importante, lo que acabo de decir, la cantidad de personas del hermano pueblo haitiano que salen por su propia voluntad y aprovechando la ocasión muchos, porque no tienen los medios de irse gratuitamente a su nación. Pero yo digo, cuidado con esto porque hasta ayer estaba ese flujo de personas del hermano pueblo de Haití en la disposición de salir por su propia vía, pero según me enteré ayer entre las zonas de San Cristóbal y demás, hubo quien bajó un mensaje a los haitianos de que nadie se moviera. Y ya esto entonces implica una situación que hay que observar, porque implica que hay una organización que está creando una respuesta y controlando lo que va a suceder a partir de mañana. Esa es una primicia que tú estás dando, Diomedes Mercedes. Es una primicia, pero una primicia peligrosa. Peligrosa, prestémosle atención. Peligrosa porque eso que acaba de decir el doctor Diomedes Mercedes, señores, atención, gobierno dominicano, atención pueblo dominicano. Es decir, los haitianos estaban saliendo espontáneamente frente al vencimiento del plazo para la ley de naturalización. Y aprovechando las oportunidades. Y las oportunidades que el gobierno le colocó también una cuanta guagua frente al Centro Olímpico a través de la Dirección de Migración para trasladarlo. Y en otros puntos parece. Y en otros puntos. Pero eso que acaba de decir el doctor Diomedes Mercedes, yo creo que debemos ponerle atención porque eso indica que los organizadores de planes que de tiempo en tiempo se ponen en práctica en contra de la soberanía y la independencia de la República Dominicana, yo pienso que hay que ponerle atención.
Bueno que comenzáramos con esa alerta, porque realmente nunca la política exterior estuvo tan comprometida como en la actualidad lo está en el país. República Dominicana está viviendo un momento riesgoso. No es que no salgamos de la prueba, vamos a salir de la prueba y vamos a salir internacionalmente fortalecidos con una política de mucho más alcance y respetuosa que lo que nunca antes hubo. Me parece que tanto el pueblo como, bueno, no solo el pueblo dominicano, la isla entera, va a tener un proceso que cambiará la historia. No como algunos quisieran, pero va a cambiarse la historia en la medida en que unos y otros nos institucionalicemos. La política que está desarrollando el presidente de la República, porque esto es una cuestión de su responsabilidad, la política exterior, igual que el ministro de Relaciones Exteriores, el señor Andrés Navarro, merece que el país le preste atención. Hace muchos años que nosotros en política exterior no teníamos intervención, éramos el juguete de todo el que quisiera actuar en nuestra contra. Y jugar con nosotros. Y relajar con nosotros. Y jugar con nosotros. Y una política oportunista de complacencia a los poderes nos trajo hasta aquí. Pero al ponerse una raya a ese desorden, indudablemente, que iba a traernos efectos. Bueno, y eso que tú señalas ya son los efectos. No hace mucho escribí un artículo donde advertía sobre las repercusiones de esa política en el país. ¿Tú ibas a decir algo? No. ¿Cuál sería, a tu entender, Diomedes, el resultado final de este proceso en lo que respecta a la política exterior aplicada por el presidente Danilo Medina, en función de que la República Dominicana estaba acostumbrada y los enemigos externos de la República Dominicana, como tú bien señalabas, tenían la práctica de jugar cada vez que ellos se les antojaba, y de ahí cada vez que querían aparecía un expediente en Amnistía Internacional, en la OIT, en uno de esos organismos, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una serie de organismos internacionales que de tiempo en tiempo ya estaba el país acusado de una u otra violación, fundamentalmente todo vinculado a la participación de los hermanos haitianos que por el desorden del que se han beneficiado unos pocos y fundamentalmente parte de la comunidad internacional, pero que lo que hemos tenido que cargar con la consecuencia de ese desorden en ese vecino país que se llama Haití, somos los dominicanos, porque hemos tenido que asignar parte de nuestro presupuesto educativo, de nuestro presupuesto de salud, para atender lo que no atienden las autoridades haitianas, porque se trata de un Estado fallido. Entonces, me gustaría oír tu opinión, a ver qué tú piensas que podría ser el desenlace final. Lo primero, antes de entrar al desenlace, lo primero que yo quiero señalar a los amigos televidentes es que República Dominicana no tenía política exterior. Es ahora cuando se institucionaliza en el Ministerio de Relaciones Exteriores una política exterior. Y el intentar organizar esa política exterior tenía que traer consecuencias. Porque
lo que más se parecía a la colonia era lo que había en República Dominicana desde el punto de vista de una política exterior. En algunas instancias del país yo he planteado que República Dominicana normalmente se cree que termina en la frontera. Y hay que cambiar el punto de vista. República Dominicana comienza en la frontera. Y cuando los dominicanos entendamos que República Dominicana comienza en la frontera, será fácil entender lo que hace falta en la frontera. Tú nos preguntabas cuál va a ser la consecuencia de esta política exterior. Una crisis. Óiganlo sencillamente. Una crisis. ¿Por qué una crisis? Por lo siguiente. No hace mucho, todavía era ministro de Minería Pelegrín Castillo. Recibí la visita siendo funcionario del gobierno y pude entregarle algo que a mí se me había entregado acerca de lo que se esperaba para República Dominicana para el mes de julio, a fines de junio y julio. Es decir, que estamos a fines de julio para esta época. Sí, para estos momentos, de lo que se esperaba. Digo, ¿qué tú piensas de esto? Él se llevó el documento, no sé qué consideraciones, porque vino su renuncia, vino todo lo que ya conocemos. Pero el país entero tiene la necesidad de cohesionarse, porque no es Haití el peligro. ¿Y quién es el peligro, Diomedes? El peligro son los que quieren colonizar igualmente tanto al pueblo haitiano como al pueblo dominicano, haciendo de ambos pueblos un almacén de mano de obra barata para el colonizaje moderno que intentan desarrollar en la isla de Santo Domingo, con los dos pueblos sometidos a ese tipo de manipulación. Yo me pasé un año entero en el 2012, cuando el huracán, en Haití. Yo puedo dar testimonio de cosas hermosas del pueblo haitiano que no se registran en la prensa ni en los medios, porque Haití, Puerto Príncipe, es no solo subdesarrollado, está muy atrasado. Tú usabas el término de que era un país que no tenía viabilidad, pero tiene esperanza. Sí, porque resulta que Haití, con perdón, Diomedes, es un país donde el desastre institucional ha sido tan fuerte, si no han permitido que si hablamos de eso, la semana entera tenemos que pasarnos. Óyeme, que no ha permitido que fuerzas sociales se desarrollen, y entonces están los dos extremos. Los millonarios, los que tienen mucho cuarto, y los que no tienen nada. Ahí no hay clase media, ahí no hay posibilidad de que haya un nivel de equilibrio desde el punto de vista social para que la sociedad pueda por lo menos tener, aunque sea una esponja, un colchón. Pero lo peor que yo aprendí de Haití, lo peor, dentro de las cosas hermosas que he dicho, es que Haití está cifrando su desesperanza en los colonialistas. Eso es lo más peligroso. Que enfocan para el pueblo haitiano, venden para el pueblo haitiano
el criterio de que su situación es el producto de los actos de República Dominicana con Haití y no de la colonia con Haití. Bien, Diomedes, nos hemos corrido, vamos a darle oportunidad a una pausa y entonces cuando retornemos, entonces ya concretizaremos en otros aspectos de esta interesante conversación que estamos llevando a cabo con el doctor Diomedes Mercedes, un destacado patriota de la República Dominicana, dirigente político, constitucionalista, revolucionario, a carta cabal, sin ninguna duda. Así es que nos vamos a la pausa y en breve retornamos con el doctor Diomedes Mercedes. La Junta Central Electoral agradece a los ciudadanos y ciudadanas que cumplieron con su deber y obtuvieron su nueva cédula de identidad y electoral, contribuyendo a hacer exitoso este proceso. Si aún no la has renovado, te invitamos a visitar de lunes a viernes en horario regular nuestros centros de cedulación en el país y en el exterior. Más información en las redes sociales y en nuestra página web. Renovando tu cédula, contribuyes a fortalecer la identidad nacional y nuestra democracia. Y ahora puedes obtenerla mucho más fácil, rápido y gratis. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Este es un país que tiene un compromiso con su gente, compromiso con el futuro y compromiso con el presente, con la vida y con el bienestar, compromiso con los sueños y con la esperanza, con la honradez y con el trabajo, con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día. Y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. Cada día, muchas somos las mujeres que nos vemos con problemas que no nos dejan ni movernos, que se sienten como si tuviéramos una montaña encima. Mi mamá y mi abuela me enseñaron que a veces esa montaña no se va a mover, que la que se tiene que mover eres tú. Ellas movieron grandes montañas para que yo llegara a ser lo que soy hoy. Bien, señores, continuamos ya en la recta final de esta interesante entrevista con el doctor Diomedes Mercedes, con quien hemos estado hablando sobre temas que forman parte de la cotidianidad, pero que al mismo tiempo son temas bastante cruciales, temas como lo que ha tratado aquí, la revelación que ha hecho el doctor Diomedes Mercedes esta noche aquí en Registro Informativo. Yo creo que es para que le pongamos atención de que ya la decisión voluntaria de un grupo de haitianos, que ya habían salido más de 12,000 haitianos, según las estadísticas, de manera voluntaria desde el 18 hasta el día de hoy, lo que significa que si ya alguien mandó a detener es porque vienen por ahí los planes.
Yo te preguntaba, Diomedes, que cuál será entonces el desenlace final de todo este proceso en que nos encontramos, porque es de todo sabido que hay un grupo de ONG que de tiempo en tiempo sacan la cabeza, ahora no la hemos visto, ahora no están hablando, ni están denunciando nada, ni la hemos visto diciendo, identificándose ni a favor, ni que fue un éxito el plan de normalización migratoria, nada de eso. Sin embargo, yo creo que debemos estar preparados, el gobierno, el pueblo dominicano, porque esto no es un asunto ni del partido de gobierno, ni del presidente de la República en particular. Esto es un asunto de la República Dominicana, del país, de lo que nos duele este terruño, de lo que nos duele que muchos hombres y mujeres, desde la independencia, siguiendo la restauración, hasta la guerra patria de abril de que hablábamos al principio, y otros momentos cruciales por lo que ha vivido la República Dominicana, somos los responsables de que tomemos las decisiones y que respaldemos un proceso que por primera vez en la historia democrática de la República Dominicana, pues se inicia, como tú decías, por primera vez tenemos una política exterior con un criterio claro y definido, con un objetivo de saber hacia dónde vamos, cómo vamos y en qué forma pensamos llegar. Diomedes. No tenemos mucho tiempo para desgranar la mazorca, pero en el tiempo que nos queda sería útil señalar, o es útil señalar, que los dominicanos de verdad ahora tenemos que ser dominicanos, no frente a Haití, sino los que manipulan tanto a Haití como a República Dominicana, buscando convertir la isla de Santo Domingo en una especie de almacén de mano de obra barata para sus inversiones, para su producción, para su exportación, para la trata. Todo eso está en este momento aquí. Hay una cantidad de instituciones que tú dices que no se muestran, pero están ahí. Pero no han apoyado nada de lo que ha hecho el gobierno, porque no responden al gobierno. Ellos tienen la disposición de mantener su statu quo como siempre lo tuvieron, sin política exterior. Pero ahora que va a ponerse un plan donde la política exterior comienza a ser un derrotero de toda la política nacional, no esperemos que se van a quedar con los brazos cruzados. Es un programa que incorporará gradualmente todos los actores que esa política exterior necesite. Y en ello entrarán ONG en primer lugar, pero esas ONG van a entrar como subsidiaria de fuerzas que tienen otra estrategia para la isla de Santo Domingo, que es diferente a la de el pueblo dominicano y es diferente a la del pueblo haitiano. El pueblo haitiano y el pueblo dominicano tenemos más necesidad de unidad que la que nosotros mismos nos imaginamos. Pero si uno de los dos se presta al juego de lo que están jugando con nosotros, perderemos los dos. República Dominicana tiene en esta coyuntura, primero,
que nada que dejar al Estado que actúe con el respaldo del pueblo, pero que sea el Estado una dirección. Una dirección. Una dirección que sea la que actúe. Que sea la que paute. No cojamos nadie la iniciativa de que vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, que cualquier cosa nos puede perjudicar. Puede perjudicar a Haití y puede perjudicarnos a nosotros, incrementando intereses que a los dos pueblos no son negativos. Haití no está preparado todavía para aceptar hacer la lucha que necesitamos. Pero, aunque así fuera, nadie debe tomar las cosas por la libre. El Estado tiene que trazar la política exterior y tiene que aplicar la política exterior, y el pueblo dominicano debe de concentrarse en torno y alrededor de la política del Estado, porque si cada cual actúa a lo independiente, ahorita no vamos a saber quién es quién ni cómo vamos a salir de el tollo, vamos a decirlo así como dice el país. Bueno, pues yo pienso que estas alertas que ha levantado el doctor Diomedes Mercedes y que nosotros nos identificamos con ellas, yo creo que deben ser el punto de partida para que entendamos que, como dice el pueblo en un lenguaje llano, el horno no está para galletitas, en términos de lo que significa el actual proceso de la aplicación de una política exterior definida por parte del gobierno de la República Dominicana. El pueblo, como tú señalas, Diomedes, debe asumir con responsabilidad frente a una situación en la que no podemos jugar, porque está en juego el porvenir, el futuro, no de lo que ya estamos en un proceso avanzado desde el punto de vista fisiológico, sino la presente y futuras generaciones. Pero nosotros no podemos permitir. Pero no solo para la República Dominicana, sino también para en la jugada se va uno y se va el otro. Exacto, que no piensen los haitianos que es un asunto entre dominicanos y haitianos, es un asunto es contra los dos. Entre los colonizadores, los grandes capitales, en contra de un pedazo de tierra que alberga a dos poblaciones indefensas, de alta vulnerabilidad, y que necesitan entonces explotar para ellos seguir enriqueciéndose. Hay un hecho que es bueno significarlo finalmente. Haití cree que con Martelly, que con Carter, que con unos y otros de sus amigos resuelve. No, ¿y cómo van a resolver? Pero bueno, ahí está. Diomedes, yo creo que vamos a tener que hacer otro programa o varios programas más, de manera que está abierta la invitación para que vuelva aquí a Registro Informativo. A ustedes, amables televidentes, pues ya ustedes saben, le agradecemos como siempre su sintonía. Nosotros tenemos algo más de contenido aquí en Registro Informativo, pero vamos a despedir a nuestro invitado de hoy, el doctor Diomedes Mercedes, ese gran patriota histórico, dirigente, que ha sido un defensor de los más sanos intereses de la colectividad nacional e internacional. Diomedes, muchas gracias por venir. Gracias a usted y gracias, televidente. Hasta pronto. ¿Cómo no? La Junta Central Electoral agradece a los ciudadanos y ciudadanas que cumplieron con su deber y obtuvieron su nueva cédula de identidad y electoral, contribuyendo a hacer exitoso este proceso.
Si aún no la has renovado, te invitamos a visitar de lunes a viernes en horario regular nuestros centros de cedulación en el país y en el exterior. Más información en las redes sociales y en nuestra página web. Renovando tu cédula, contribuyes a fortalecer la identidad nacional y nuestra democracia. Y ahora puedes obtenerla mucho más fácil, rápido y gratis. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Este es un país que tiene un compromiso con su gente. Compromiso con el futuro. Y compromiso con el presente. Con la vida y con el bienestar. Compromiso con los sueños y con la esperanza. Con la honradez y con el trabajo. Con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día. Y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. Cada día, muchas somos las mujeres que nos vemos con problemas que no nos dejan ni movernos. Que se sienten como si tuviéramos una montaña encima. Mi mamá y mi abuela me enseñaron que a veces esa montaña no se va a mover, que la que se tiene que mover eres tú. Ellas movieron grandes montañas para que yo llegara a ser lo que soy hoy. Bien, señores, entramos ya a la recta final. Tenemos aquí los teléfonos. Vamos a ver el máster si nos coloca en pantalla. Mientras tanto, queremos dar algunas pinceladas aquí de las principales informaciones. Representantes de los trabajadores a través de las centrales sindicales anunciaron que se retiran de las negociaciones que mantenían en el Comité Nacional de Salario en razón de que han sido sorprendidos por parte del sector oficial y por los empleadores en un 14% que ellos dicen que no aceptan. También rechazan los representantes de los trabajadores que no aceptarán que los sorprendan con una intentona de modificar el código de trabajo, el código laboral en la República Dominicana, y que parece que quieren darle un palo acechado a los trabajadores, según informaron. El señor Pepe Abreu, hablando en representación de las centrales sindicales, dijo que están dispuestos al diálogo, pero que no aceptarán que se discrimine a ninguna de las partes, que tiene que ser sobre el respeto de cada una de las partes. Por otra parte, el jefe de la Policía Nacional, el mayor general Manuel Castro Castillo, informó que el caso de la muerte del periodista Blas Olivo sigue abierto y que fue apresado una persona implicada en este hecho y que forma parte de el equipo de la banda que dirigía el señor Job desde la cárcel de Monte Plata, quien fue asesinado por policías en un hecho que todavía no ha sido aclarado. Mientras tanto, aquí tenemos los teléfonos 809-227-2750, 809-227-2749. Ahí están los teléfonos de estudio para los televidentes que, como siempre, nos piden que le demos la oportunidad para ellos expresarse y externar sus opiniones. Los que quieran hacerlo tienen la oportunidad, porque de lo contrario el tiempo se nos va. Por otra parte, señores, queremos
aprovechar en lo que se animan algunos de los televidentes que quieran externar sus opiniones en relación a lo que dijo nuestro invitado, el doctor Diomedes Mercedes, así como los comentarios que nosotros le hemos adicionado. Pero mientras tanto, nosotros dijimos ayer que en el municipio de Santo Domingo Este hay una verdadera crisis de agua y reiteramos el llamado al arquitecto Alejandro Montaz para que se resuelva la situación. Santo Domingo Este, en muchísimos barrios de la zona este de la capital, la gente pasa calamidades para poder obtener un poco del preciado líquido. Tenemos quejas de varios sectores, del sector Vietnam, del sector Catanga, de los Tres Brazos, así como de Villa Carmen, en la periferia este de la avenida Charles de Gaulle, donde la gente se queja porque le llega el agua a veces y a cuentagota. De manera que esperamos que Alejandro Montaz, director de la CAS, pues acuda en auxilio de esas comunidades en el municipio de Santo Domingo Este. Por otro lado, señores, ayer decíamos, y el titular de primera del periódico El Nacional era precisamente una foto de un restaurante en la zona céntrica de la capital, próximo a la Abraham Lincoln, en la Gustavo Mejía Ricard, donde se ha adueñado de toda la parte peatonal de la acera, donde los peatones no tienen posibilidades para cruzar. Ahí tenemos también, próximo a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde los peatones no tienen área para cruzar porque son ocupadas por estacionamiento de establecimientos comerciales. Yo pienso que los gobiernos municipales, los ayuntamientos, deben acudir en defensa de los peatones, porque fíjense ustedes, esas imágenes que ustedes ven ahí en pantalla, ahí imagínense un niño, una parturienta, un anciano, un minusválido que tenga que cruzar por ahí la acera verdaderamente tomada por el estacionamiento de vehículos. Y así ocurre en la mayoría de vías, en barrios, en sectores residenciales de la capital y de muchos pueblos del interior. Yo pienso que los ayuntamientos, repito, los gobiernos locales deben asumir su responsabilidad y garantizar que precisamente las áreas que están destinadas para que los peatones, miren ahí donde va cruzando ese joven, en el medio de la calle, imagínense usted, mire y lo rápido que va. Entonces, así nos encontramos, mire un tarantín ahí y eso ocurre, usted va por muchísimas calles, por muchísimos barrios de la capital y se encuentra con obstáculos y todo bien, gracias, nadie le dice nada. Vamos a ver cuándo los ayuntamientos van a asumir la responsabilidad, los alcaldes asuman la responsabilidad de proteger al ciudadano, proteger al peatón y entender que pues aquí las leyes pues existen pero que deben ser cumplidas y hay que hacer que los ciudadanos la cumplamos. Nosotros pues llamamos la atención en esa dirección y quisiéramos ya, como estamos a punto de finalizar con registro informativo, quisiéramos precisamente reiterar que todos los días vamos a traer aquí imágenes de áreas diferentes, de barrios distintos, de ensanches, para que ustedes vean cómo es que anda el país en ese sentido, en lo que respecta al ornato, en lo que respecta al respeto del derecho que tienen los peatones. Y en materia de tránsito el desorden es peor. Aquí hay áreas donde los dueños de sindicatos o los dueños de parte de este país que han formado sindicatos pero que son verdaderos empresarios, pues hacen lo que le da la gana y la Autoridad Metropolitana de Transporte, bien, gracias. Así es que pues nos despedimos porque ya el tiempo de registro informativo ha terminado y viene por ahí Realidad TV con Tomás Uriel, nuestro querido Adam Boden, Julio César. Óyeme, es un equipo verdaderamente pesado el de Realidad TV y entonces pues registro informativo no puede robarle ni un segundo a ese excelente espacio que lleva mucho tiempo transmitido desde Exporvisión, Canales 35. Así es que me resta solo agradecerles la sintonía a todos los televidentes
y desearles feliz resto de la noche, que Dios me los acompañe. Nos vemos en la próxima entrega de Registro Informativo. José Rodríguez estuvo con ustedes.